Soy Antonio Gallegos Vázquez, normalmente me dicen Tony, soy psicólogo y me dedico a hacer investigación. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Matson y este día estamos con un gran profesionista, Antonio Gallegos. Bueno, Antonio, cuéntanos qué es lo que tú haces, a qué te dedicas, cuál es tu historia. Pues bueno, soy psicólogo por formación, me dedico a hacer investigación en psicología, hago proyectos de investigación tanto para la universidad como para gobierno, como para instituciones privadas. Básicamente es eso, me dedico a hacer investigación en psicología o en ciencias sociales. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos al principio? ¿Cómo es que tú decides, en primera, entrar a esta ciencia? Es decir, ¿en qué momento Antonio Gallegos decide ser un psicólogo? ¿No? ¿En qué momento es que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar esto. Pues originalmente fíjate que yo no quería ser psicólogo, yo quería ser ingeniero. Desde niño tuve la habilidad para las matemáticas, no me eran complicadas y bueno, quería ser ingeniero, pero algo pasó el día que fui a sacar mi ficha para entrar a la universidad, que acabé con ficha para psicología, no para ingeniería. No sé qué pasó, pero bueno, salí con esa ficha. Pero bueno, ya entrando a la carrera de psicología, en el curso propedéutico, me di cuenta que los psicólogos también usábamos la estadística específicamente y que hacíamos métodos de investigación y que hacíamos pruebas. Entonces, bueno, ahí fue mi área de interés, puesto que se ocupaba mucho la estadística y bueno, decidí terminar la carrera de psicología, pero dedicándome a la estadística, al diseño de instrumentos, a los métodos de investigación, porque quería ser investigador en ciencias sociales. Ok. Bueno, a ver, no sé si pudieras especificarnos cómo es la investigación que lleva a cabo un psicólogo. Hablas de métodos de investigación. ¿Cuáles son estos métodos? Sí, por ejemplo, hacemos estudios de consumo de drogas para escuelas privadas, para el propio gobierno. Evaluamos policías, por ejemplo. Durante 2 años hicimos evaluación de policías, de todos los policías del estado, en cuanto a personalidad y algunas otras variables ahí para aportación de arma, por ejemplo, y ocupamos métodos cuantitativos, ocupamos pruebas psicométricas, ocupamos procesos estadísticos para que ellos tomen decisiones. ¿Estos métodos estadísticos son confiables? Es decir, ¿son exactos? Pues en realidad no hay nada exacto, no hay ninguna ciencia, por más dura que sea totalmente exacta, pero lo que se busca es reducir las probabilidades de error para que tomes mejores decisiones. Entonces, bueno, la estadística no es exacta al 100% porque no hay nada exacto, pero bueno, hay una probabilidad de error menor y te ayuda a tomar decisiones más adecuadas. Aparte de estos métodos estadísticos, ¿existe algún otro método de investigación dentro de la psicología? Sí, sí, sí. La psicología tiene métodos cualitativos, tiene métodos cuantitativos, tiene métodos mixtos, que es lo más recomendable. Y dentro de los métodos más duros, ocupamos herramientas estadísticas, técnicas estadísticas, para ser exacto, que te ayudan a tomar decisiones, para eso lo ocupamos. Nuestros clientes nos contratan para que los ayudemos a tomar decisiones, normalmente basadas en modelos científicos, modelos numéricos también. Entonces, podríamos decir, de cierta manera, que la estadística es la matemática dentro de la psicología, ¿no? Tal cual. ¿Cómo es que tú realizas este proceso donde tomas a un individuo que, bueno, es relativo, es un ser humano, es subjetivo? ¿Cómo le haces tú para volverlo una ciencia? ¿Cómo le haces para volverlo objetivo? Muy buena pregunta. Eh, Normalmente, lo primero que todo, usamos marcos teóricos. Nosotros en psicología no tenemos leyes, pero tenemos teorías, eso sí. Entonces, nos basamos en marcos teóricos que ya han sido comprobados de una u otra manera en varias partes del mundo, en el mismo país, en México, en el mismo estado. Y con base a esos marcos teóricos, hacemos algo que se llama operacionalizar variables, es decir, volver tangibles esos marcos teóricos. ¿Sí? De esa manera podemos medir una conducta o una situación o una variable y volverlas más objetivas. Muchos psicólogos también se dedican a otra área, a una parte más cualitativa,
y ellos no ocupan algunos procedimientos tan objetivos, sino ellos sí se basan en una interpretación subjetiva. Nosotros no, nosotros tratamos de volver objetivo lo que es tan subjetivo. Por ejemplo, nada más digo, te pongo un ejemplo. Hay quien ocupa la entrevista para evaluar y la entrevista es una técnica subjetiva. Y yo puedo entrevistar a una persona y solo sería mi subjetividad en esta entrevista. Pero, por ejemplo, si yo meto a varios entrevistadores, no a uno, sino a dos, tres, cuatro, cinco entrevistadores que estén previamente capacitados sobre qué conductas van a observar y van a registrar, ahí la entrevista se vuelve más objetiva. Porque varias personas observan un mismo fenómeno y lo cuantifican. Es diferente a que una sola persona haga una entrevista y todo quede en su subjetividad. Hace rato tú me mencionabas que, bueno, en el caso de los policías que pueden portar un arma, evalúas ciertas variables, ¿no? Y que estas variables las operacionalizas. ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser unas de estas variables? Medimos algunas variables, por ejemplo, control de impulsos, si pueden seguir órdenes, agresividad, ese tipo de variables son importantes para que un policía pueda portar un arma. Es importante que tenga buen control de impulsos, que pueda acatar reglas, que no sea agresivo, porque si no, imagínate un policía que no sigue órdenes, sí, claro, agresivo, que no puede controlar impulsos, sería un peligro que porte un arma. Entonces se busca que los policías tengan estas variables para que se les pueda asignar un arma durante un periodo de tiempo. ¿Cómo llegamos a escoger algunas variables? Nosotros no inventamos, no proponemos algo que sea inventado, que sea una ideación nada más, sino que buscamos los marcos teóricos que hablan sobre la aportación de armas. Además, por ejemplo, en México quien regula eso es la Sedena. La Sedena son los encargados de administrar las licencias de armas y entonces ellos te piden una evaluación con ciertos criterios para que puedan otorgar la licencia. Entonces, bueno, atendiendo a los lineamientos de Sedena y atendiendo a lo que dicen los marcos teóricos es que se definen variables. ¿Sí? No es que me levante un día muy creativo y diciendo hoy vamos a evaluar tal variable, sino no. Hay un marco teórico que no me dice por dónde es y me garantiza una mejor probabilidad de éxito que aquello invente nada más. Bueno, tú ya me mencionaste una técnica que utilizas que es la entrevista, ¿no? O bueno, que se utiliza en psicología. Pero ¿de qué otra forma yo como psicólogo puedo evaluar estas variables? Nosotros, instrumentos hay muchísimos, hay miles, millones tal vez de instrumentos de medición. Tú ocupas los instrumentos de medición acorde a tus necesidades. Por ejemplo, si queremos evaluar la agresividad de una persona, buscamos algún instrumento ya válido, ya confiable, ya estandarizado, ya aplicado en una población a donde lo queremos aplicar para que tengamos mejores resultados. No es muy adecuado el que yo agarre un instrumento alemán que mide agresividad y solo lo traduzco al español y se lo aplique a una persona aquí, porque el contexto alemán y el contexto mexicano es distinto. Entonces lo que buscamos es diseñar pruebas o buscar pruebas que ya estén realizadas, estandarizadas, válidas y confiables para aplicárselas a las poblaciones a las cuales vamos dirigidos a evaluar. Pero hay pruebas que miden todo, todo lo que tú quieras, seguramente ya hay una prueba que lo mide adecuadamente. Entonces esto es un trabajo muy integral, ¿no? Es decir, a partir de otros autores que ya han investigado y que ya han realizado ciertos estudios, tú te guías para, por así decirlo, adaptarlo al contexto donde vas a aplicar, ¿no? Así, exactamente, nos basamos en marcos teóricos. Sí, yo creo que hacer investigaciones es algo muy delicado y no puedes inventar cosas, sino más bien utilizas ya instrumentos que ya estén comprobados, que funcionan, que tienen un margen de error adecuado para que puedas implementarlo, vamos, y tomar decisiones sobre eso. Qué interesante, ¿eh? Es muy compleja la forma entonces en que la psicología realiza su investigación. Oye, nosotros pensamos que la ciencia, además de ser una pasión, obviamente, también es un apoyo social. Es decir, es la contribución que nosotros como científicos hacemos para que la sociedad, para que nuestra sociedad se planifique, se desarrolle. ¿Tú qué piensas acerca de la investigación que se hace aquí en México? Yo creo que se hace buena investigación en México, creo que hay buenos investigadores, pero desafortunadamente creo que somos pocos. Creo que a la gran mayoría de las personas en México no les llama la atención el hacer investigación. Y creo que básicamente se debe
Uno, que se utilizan mucho matemáticas y muchos estudiantes o muchos profesionales le rechazamos, tratamos de escapar de las matemáticas. Y si sé que hacer investigación implica un manejo estadístico a cierto nivel, pues entonces muchos tratamos de darle vuelta mejor a eso y hacer otra cosa que no implique las matemáticas. Creo que eso es una desventaja. Igual con la metodología, igual con el diseño de instrumentos. Creo que las personas buscamos instrumentos que no impliquen, no sean tan complejos en la parte matemática, que no sean tan difíciles de calificar y le rehuimos. Creo que esto tiene algo contextual y cultural, ¿no? En México. Creo que desde niños las matemáticas nos enseñan que son difíciles, cuando no es cierto, en realidad son bastante sencillas. Ya está determinada la mayoría de las cosas, son procedimientos estandarizados que solamente hay que implementar. Entonces, la psicología realmente no es tan subjetiva como a veces lo creemos, ¿correcto? Una buena parte de la psicología es muy, muy dura, muy científica, con métodos, con matemáticas, con ecuaciones. Los psicólogos hacemos ecuaciones, ecuaciones estructurales, en donde tú puedes ver cómo varias variables se pueden relacionar. Claro que hay otra parte también de la psicología que es muy subjetiva, totalmente de acuerdo, que es la mayor parte, desafortunadamente. Entonces, ¿qué parte de la psicología es la que se considera que es más subjetiva? Pues yo creo que la parte más subjetiva de la psicología es aquella, puede ser cualquier área, la psicología puede ser subjetiva, no importa si es educativa, si es clínica, si es laboral, si es social, si es neuropsicología. Yo creo que la parte que es más subjetiva es cualquier área que no utiliza métodos científicos, sino que utiliza algunas técnicas que no tienen un fundamento de acuerdo a la ciencia y esa se vuelve subjetiva. Pero si tú sigues un método científico, el área de la psicología a la que te dediques será científica. La sociedad comúnmente asocia psicología con la palabra psicoterapia o, bueno, terapia, ¿no? ¿Hay métodos científicos objetivos que puedan influir en estos procesos terapéuticos? Buena pregunta. Yo mismo cuando entré a estudiar psicología pensé que todos los psicólogos daban terapia. Yo pensé en algún momento de voy a tener que dar terapia porque eso hace un psicólogo. Pero bueno, descubrí que había otras áreas y otras cuestiones de aplicación. Terapéuticamente no sé si las matemáticas las podamos utilizar para rehabilitar a una persona. Pero las matemáticas o la estadística sí tiene que ver con la clínica respecto a que las matemáticas, la estadística, sí se usa para que en clínica se haga buena investigación y esa investigación se aplique para rehabilitar, para prevenir, para trabajar con cierto grupo de pacientes. Sí se ocupa, no sé si directamente en el modelo terapéutico, porque yo no soy un terapeuta, pero sí sé que yo he hecho investigación clínica, por ejemplo, lo de consumo de drogas tiene que ver con una aplicación meramente clínica y hacemos estadística y estadística de buen nivel para aportar información a la psicología clínica y ellos puedan darle una buena utilidad a esa información. Podría decirse entonces que es un trabajo integral, ¿cierto? Por una parte, la investigación que realizas y por otra, la intervención. Tal cual, sí. También pensar que un investigador va a acabar con un problema, bueno, es un tanto una ilusión. Se tiene que trabajar integralmente. Por ejemplo, en el área de consumo de drogas trabajamos psicólogos que no hacemos terapia, que no damos terapia. También trabajan, obviamente, psicólogos clínicos. También trabajamos con abogados, trabajamos con enfermeras, con médicos, con trabajadores sociales. Es decir, es todo un equipo integral el que tiene que abordar un fenómeno. Pensar que una sola profesión o una sola área de una profesión va a acabar con un problema, bueno, es difícil. Tiene que ser un trabajo que involucre a muchas áreas de la ciencia y profesionales también. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti perfeccionar estas técnicas y este tipo de investigación? Donde, bueno, es una investigación muy peculiar la que se hace en psicología y en las ciencias sociales. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti llegar hasta donde estás y llegar a hacer las investigaciones que hasta el día de hoy realizas? ¿Cuánto tiempo me ha llevado a estar en esto? Desde los 18 años que yo entré a la universidad, tal vez un poco antes, empecé a tener curiosidad sobre la investigación, conocí a algunos investigadores, específicamente te puedo hablar de dos que yo creo que marcaron ahí mi parte profesional, que fue el doctor Bilbao Marcos y el doctor Eres Galicia. Ellos son investigadores
y ellos me dieron la curiosidad de empezar a trabajar con esta parte cuantitativa, por ejemplo, y metodológica. ¿Qué opinión tienes tú respecto a la enseñanza de las matemáticas en México? En la parte de la docencia, porque tú también eres docente, ¿cuántos años llevas dando clases? 15 años. 15 años, fíjate, ya es bastante. Como docente, ¿qué te has percatado que sea carencia en la enseñanza de las matemáticas? ¿Por qué los alumnos, teniendo la posibilidad de estudiar, no sé, carreras que por conocimiento, pues, por amigos o por familia, sabemos que tienen matemáticas y decidimos estudiar otra cosa creyendo que no tiene matemáticas, como la psicología, por ejemplo, ¿no? Sí, la eligen psicología pensando en que no tiene matemáticas, pero en realidad sí la tiene y a veces es ahí cuando les duele la cabeza, ¿no? En mis 15 años que tengo dando clases en la licenciatura en psicología, creo que partimos de una carencia desde niños, ¿no? Creo que siempre se nos enseña que la estadística es lo más difícil o de lo más difícil. Es más difícil que el español, es más difícil que ciencias deportivas, que salir a jugar. Entonces creo que desde niños venimos arrastrando por ahí una carencia y una deficiencia en cuanto al manejo numérico porque nos enseñaron a tenerles miedo a las matemáticas, porque nos enseñaron que son difíciles. Pero no, en realidad creo que solo es una mentira, que en realidad las matemáticas son muy simples, son muy sencillas, no nos pasa nada. Y cuando llegamos a la universidad creo que también algo que pasa, ya específicamente en psicología, en la licenciatura, y bueno, creo que también que tiene que ver con preparatoria, secundaria y primaria, es que nunca nos enseñan para qué te va a servir las matemáticas. Te enseñan el trinomio cuadrado perfecto, pero nunca vas a la tienda y ocupas el trinomio cuadrado perfecto. Creo que vamos acumulando una serie de conocimientos matemáticos, pero sin tener alguna idea de cómo lo voy a usar. Creo que si nos enseñaran desde niños para qué te pueden servir las matemáticas, llegaríamos a la universidad sin este tipo de carencias. Lo que yo trato de hacer cuando doy clases de la materia de estadística o de la materia de métodos o de la materia de diseños es que las personas entiendan para qué les van a servir las matemáticas, ¿sí? Una dificultad también que he notado es que normalmente estas materias que tienen que ver con matemáticas se enseñan en los primeros semestres de la carrera en psicología y los estudiantes no ocupan esos conocimientos sino hasta que ya están por salir, cuando quieren hacer una tesis, cuando quieren hacer un proyecto para titularse, cuando quieren entrar a la maestría y entonces vieron las materias en primero, segundo semestre, llegan a noveno y ya no se acuerdan de qué pasó en primero o segundo semestre. Entonces, creo que las matemáticas en la universidad, específicamente en psicología, tendrían que ser carreras de la última etapa, cuando ya vas a salir y cuando ya tienes una necesidad real de emplearlas. Cuando vas en primeros semestres, muchas veces no le vemos una utilidad y pensamos que están de relleno, que nunca las voy a utilizar, pero no, son muy útiles. Muy bien. Oye, ahorita acabas de mencionar algo que me hizo pensar en una pregunta. Aparte de la estadística, ¿ocupas otras áreas de la matemática, como el álgebra, por ejemplo, ahorita que mencionaste el trinomio cuadrado perfecto? Sí, claro. Para poder ocupar las fórmulas estadísticas, tienes que saber álgebra para poder desarrollarlas. Actualmente ya existen muchos softwares estadísticos para ciencias sociales que ya te evitan el que tú manejes álgebra o que tú manejes fórmulas, ya todo lo hace la computadora. Pero también si no aprendiste cómo hacerlo a mano, si no aprendiste un poco de álgebra, muchas veces estos paquetes estadísticos, los resultados que te arrojan son a veces un tanto incomprensibles. Sí es recomendable el tener un manejo algebraico, quizás no volverte un actuario o un estadista como tal, pero sí es necesario manejar ciertos niveles, ciertas comprensiones, para que cuando manejas el software actualmente entiendas los resultados, porque la máquina te da los resultados, pero la interpretación no te la da, esa la tienes que tener tú como experto o como profesional. Entonces, si no manejas un buen nivel algebraico, es complejo que puedas interpretar los resultados que actualmente te dan las computadoras. ¿Ocupas también áreas como el cálculo diferencial o el cálculo integral? Se pueden ocupar para procesos ya más complejos de ecuaciones, sí se puede ocupar las regresiones lineales, el cálculo, claro, sí se ocupan. Mira, este es un canal de divulgación científica donde no pretendemos ser académicos, sino más bien dar
a la sociedad un vistazo a estas ciencias que quizás conocemos muy poco, pero que son muy interesantes, donde podemos aportar mucho. Y quizás una de estas personas que está viendo alguno de estos videos puede ver la ciencia como tal, lo que se trabaja, lo que se estudia, y bueno, es una visión más coloquial, por así decirlo, para aquellos que quieran puedan adentrarse en esta área. ¿Qué le recomendarías tú a esas personas que quizás piensan que la matemática es algo pues muy complejo, que es muy difícil de entender, que es muy difícil de estudiar? ¿Qué les recomendaría? Pues les recomendaría que se acerquen a un profesional de las matemáticas, a un físico. Yo tengo muchos amigos físicos, por ejemplo, y yo siendo psicólogo, digo, yo manejo un nivel estadístico, pero ellos viven de otros procedimientos estadísticos mucho más complejos o físicos mucho más complejos, y el poder platicar con ellos y que te expliquen un poco qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen, qué obtienen, es enriquecedor y te quita ese miedo y esa idea de que eso nunca lo voy a poder hacer. Creo que acercarse a un profesional y que te explique su trabajo, y normalmente te lo explican con las palabras más coloquiales, no con tecnicismos, es súper recomendable. Yo creo que acercarse a un profesional y que te diga cómo emplea las matemáticas es el de las mejores recomendaciones para que se te quite esa idea de que es dificilísimo y que nunca se va a poder hacer. Bueno, pues muchas gracias, Tony, por concedernos esta entrevista, por llenarnos de conocimiento y explicarnos un poquito de qué es lo que tú haces, de la ciencia que realizas, porque ciertamente es ciencia, es decir, es muy complejo el trabajo que tú haces y es admirable, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría mencionar alguna otra cosa por último. Sí, creo que desafortunadamente no tenemos en México todavía una cultura del psicólogo, es decir, normalmente vamos con el médico cuando me duele algo, cuando estoy enfermo, cuando me siento mal, entonces voy, en la parte física, me duele, voy al médico. En la parte de psicología, creo que tenemos todavía menos esa cultura de ir con un psicólogo para tratar un tipo de afectación que no es física, que es emocional, que es psicológica, que es psicosocial. Entonces, desafortunadamente creo que todavía no tenemos esa cultura. Espero que en algún momento podamos recurrir a los psicólogos, no solo para atender cuestiones emocionales, sino también cuestiones organizacionales, sino cuestiones sociales, cuestiones educativas, en donde los psicólogos tenemos un impacto muy importante. Normalmente muchos psicólogos ocupamos herramientas metodológicas científicas para poder ayudar a las personas con las cuales trabajamos a que tengan una mejor calidad de vida y a que tomen mejores decisiones normalmente. Eso me parece importante de señalar. Muchas gracias, Tony, por esta entrevista nuevamente. Gracias por el conocimiento que nos has proporcionado. Creo que ha sido muy provechosa esta charla. Y bueno, ¿nos puedes decir, por último, quién eres y qué es lo que haces? Sí, soy Antonio Gallegos Vázquez, normalmente me dicen Tony, soy psicólogo y me dedico a hacer investigación. Hasta luego. Hola, nosotros somos MathZone, un canal que tiene como objetivo difundir y enseñar las ciencias exactas, como la física y la matemática. Si te gustó este video y te ha servido de algo, no olvides darle me gusta y compartir. Quizás pueda ayudar a muchos otros. Si tienes alguna duda, una sugerencia o quisieras saber de temas similares, puedes dejarlo en los comentarios. En la descripción también te dejamos nuestras redes sociales, donde subimos contenido muy interesante y por donde también puedes contactarnos. Recuerda, somos MathZone y nos vemos en un próximo video. Chao.